Bueno, vamos a continuar con, con la clase, pero vamos a esperar como siempre un par de minutitos a que se nos conecten los compañeros y continuamos con el desarrollo de este último tema antes de nuestro examen final.
También es bilateral o sinalagmático el contrato, ¿verdad? Ah, bueno, revisando, ¿no? Las características, ¿no? Estábamos viendo cuál es el objeto del contrato, es el interés asegurable, ¿verdad? O sea, eh, todo daño temido que pueda ser susceptible de interés económico por parte del asegurado, tiene sus características, es consensual porque se perfecciona con el acuerdo de voluntades, no es formal porque no conlleva una forma específica, o sea, no tiene que ser realizado mediante escritura pública obligatoriamente, ¿no? Es bilateral o sinalagmático porque crea obligaciones para ambas partes o prestaciones recíprocas, lo que quiere decir que eh, establece el deber del asegurado de pagar la póliza, ¿verdad? Y del asegurador de indemnizar en el monto convenido, siempre y cuando se materialice el siniestro o el daño temido. Es oneroso porque, eh, bueno, como se ha dicho en el párrafo anterior, conlleva la obligación de pago, ¿no? De la póliza por parte del asegurado. También es aleatorio porque, bueno, no porque, como dice, no por la circunstancia del riesgo asegurado, que esta puede ocurrir o no, ¿verdad? Sino porque la ventaja o beneficio económico que interesa a las partes en el contrato es incierta para ambas. Puede ser que te indemnicen o no, ¿no? En caso de que se materialice o no la situación. Y en caso de que indemnice, entonces va a repercutir en el patrimonio del asegurador. Y si va a indemnizar, entonces no va a obtener beneficio de este contrato, ¿verdad? Entonces, la ventaja puede ocurrir o no, ¿verdad? Para cualquiera de las partes. Si no ocurre el daño temido, entonces no hay indemnización. Y si ocurre el daño temido, pues el asegurador tendrá que indemnizar y por consiguiente no habrá utilidad de esa operación de seguros. Ahora, si el siniestro sucede, se dejará sentir sobre el asegurador. Si no se verifica, el asegurado habrá pagado inútilmente la prima de seguro, ¿no? Y bueno, como el seguro es algo que, digamos, es un contrato que está basado en una probabilidad. Tú pagas para que en caso de que pase algo, eh, el seguro te cubra con un monto, ¿verdad? Y cuando tú pagas, no se lo guarda pues el seguro en una cajita la plata hasta que se compruebe o no que se ha materializado el daño, sino que como una sociedad comercial, va a invertir, ¿verdad? Va a obtener utilidad de tu dinero y en caso de que no se materialice el daño temido, se va a consolidar este monto a favor del asegurador. Pero si tú te aseguras o contratas para que en caso de que pase algo, ¿verdad? Si ese algo no pasa, no te deberían devolver una parte por lo menos de tu dinero o que la próxima póliza no sea pues el 100%, ¿no? Porque aparte de que no han utilizado ni un peso de tu dinero para, para reponerte una situación o indemnizarte algo, ¿verdad? Todavía han obtenido utilidad de la inversión en todo el periodo que han estado en posesión de tu capital, pues de tu liquidez. Entonces, desde ahí no, desde, eh, desde ese punto de vista, digamos, es aleatorio porque el beneficio, como estábamos señalando, es pues incierto, ¿no?
También es único porque eh, es, mm, es uno solo por el tiempo de duración y luego hay que hacer uno nuevo, ¿verdad? No hay tácita reconducción, ¿no? O sea, como dice, pese a la multiplicidad de aportaciones y a las cláusulas permitidas que facultan al asegurado al vencer cada periodo de prestación para continuarlo o abandonarlo, ¿no? Entonces, se necesita siempre hacer un nuevo contrato para eh, volver a tomar el seguro, ¿verdad? Para continuarlo o para abandonarlo, como señala acá. ¿No? Es de ejecución continuada porque en cuanto se cumple de un modo paulatino y continuo, por cuya virtud los hechos cumplidos en ejecución de contrato son válidos y eficaces aunque se produzca la resolución del mismo, ¿no? Entonces, como se cumple de manera continua, dice, ¿no? Si se verifica posteriormente a la resolución del contrato que un hecho que daba lugar al cumplimiento de la obligación ha sido acaecido en la vigencia del contrato, entonces tiene que, eh, tiene que ser eficaz y tiene que cumplirse con los deberes pactados, aunque el contrato ya se haya resuelto, ¿no? Porque aquel hecho se dio en la vigencia del contrato. Es también de indemnización, porque en ningún caso se constituye como una fuente de lucro para el asegurado. No no es ganancia, es solamente retrotraer la condición a la situación que tenía antes del daño temido. No hay ganancia, ¿verdad? Solamente hay la esperanza de, eh, eh, devolver, ¿verdad? Mi condición patrimonial o personal a, a antes de sufrir el daño o el siniestro. Entonces no hay utilidad en aquello, ¿verdad? También es un contrato de explotación sujeta a plan, ¿no? En razón de que se considera como un contrato sujeto a una explotación planeada y con la intervención de una empresa, ¿no? Entonces, existe, ¿verdad? Un pago de una póliza, todo un cálculo, y también existe un cálculo de cómo se va a utilizar el monto por el que tú estás pagando la póliza, ¿verdad? Hasta qué monto y un desglose de cómo se va a explotar este dinero que te están ofreciendo como póliza de seguro. Y siempre con la intervención de una empresa que es una sociedad anónima que, eh, que es la que ejerce funciones de aseguradora. Después también es de peculiaridad distintiva porque el seguro de los riesgos ajenos eh, por parte del asegurado constituye el carácter propio distintivo de este contrato, ¿no? Mientras de ordinario toda empresa está expuesta al riesgo genérico inherente a la actividad económica que la misma desarrolla, ¿no? Porque no hay trabajo sin riesgo, ¿verdad? Y toda empresa está siempre expuesta a los riesgos propios de su actividad económica, ¿no? Pero la aseguradora, aparte de estar expuesta a los riesgos de su actividad económica, también está expuesta a los riesgos que derivan de hacerse cargo de los riesgos ajenos. ¿No? Entonces, esa es la peculiaridad distintiva del contrato de seguro. Otra nota distintiva es también el concepto de riesgo, ¿verdad? Que es característico de este tipo de contratos, que es el de seguro,
y que se establece, ¿no?, su noción en el artículo 983 del Código de Comercio, que señala que riesgo es el suceso incierto capaz de producir una pérdida o daño económico y que en caso de ocurrir y estar asegurado, hace exigible la obligación del asegurador. Los hechos ciertos o los físicamente imposibles no constituyen riesgos o no son objetos del contrato de seguro. Entonces ahí sí nos ofrece una definición al Código de Comercio de lo que vamos a entender como riesgo en el caso del contrato de seguros, ¿no? Hoy señala que es un suceso incierto y capaz de producir pérdida o daño económico, ¿no? No sé si mi casa se va a quemar o no en lo que va del siguiente año, pero si es que se quema, va a producir pues un daño económico y por eso, como no quiero que se produzca este daño económico, voy a contratar mi póliza de seguros contra incendios de mi casa, ¿no? Pero si pasa y estoy asegurado, dice, ¿verdad? Entonces, ese contrato va a hacer que yo pueda exigir a mi aseguradora la restitución del daño o el pago de la póliza de acuerdo, eh, o el pago de la indemnización de acuerdo a los términos del contrato, ¿no? Ahora, los hechos ciertos, dice, y los físicamente imposibles no son objeto del contrato de seguro. ¿Cuáles son los hechos ciertos? Por ejemplo, yo voy a asegurar, a ver, mm, un interés asegurable, a ver, voy a asegurar mi automóvil, ¿verdad? Por el deterioro, ¿no? Para que en caso de que si en caso de que se deteriora por el uso, entonces me paguen una póliza. No puedo, ¿verdad? Porque el deterioro es un hecho cierto. Sí o sí va a sufrir una depreciación y un deterioro por el uso del vehículo, ¿verdad? Entonces, por ese hecho cierto, no puedo contratar una póliza. Y por algo físicamente imposible tampoco, ¿no? Entonces, tiene que estar bien definido el interés asegurable y el riesgo en los contratos de seguro, ¿no? Ahora, el riesgo de muerte, obviamente la muerte es un hecho seguro, pero no, lo inseguro es cuándo va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, la muerte es un riesgo asegurable respecto al tiempo, no al hecho de que vaya a ocurrir, porque de que va a ocurrir, ¿verdad? Solo que uno no sabe cuándo va a ocurrir nada más, ¿no? Ahora, para concluir, ¿no? Si bien el riesgo varía naturalmente según las diversas ramas del seguro, presenta siempre algunas características comunes, ¿no? Es el elemento esencial del contrato y no produce ningún efecto si desaparece antes de que empiece. O sea, si ya no hay riesgo antes de contratar, ya no se contrata. El riesgo debe ser independiente de la voluntad del asegurado. Tiene que ser algo que está más allá de la decisión y del control del asegurado. Y si este provoca voluntariamente el siniestro, entonces se opera la sanción de nulidad del contrato. También el riesgo exige siempre la declaración veraz y sin dolo por parte del asegurado. No, no puedo dar declaraciones erróneas. Por ejemplo, no puedo decir que sí, no fumo, no tomo y hago deporte todos los días, si no lo hago, ¿verdad? Para que me aseguren de manera, en los casos del seguro, de los seguros personales. Tampoco incluye el- los contratos de seguro, ¿no? Los riesgos que derivan o dependen de delitos cometidos por el asegurado.
Porque si yo me voy a asegurar, si voy a pagar una póliza y me van a aceptar una póliza para asegurarme por la comisión de delitos, ¿no? Entonces estaría quitando el freno natural a los delitos. Porque si, bueno, voy a cometer y va a pasarme algo, entonces por lo menos van a cobrar la póliza, o voy a cobrar la póliza de seguro, ¿no? Y sería un incentivo más para cometer delitos, por lo que estos no pueden ser objeto del contrato de seguros, o no pueden estar incluidos, ¿no? como riesgo asegurable. Y una última característica es la individualización del riesgo, que puede decirse consiste en que no responde el asegurador de todos los riesgos, sino solamente de los asegurados en concreto, ¿no? Solamente todo lo que está expresamente establecido en el contrato son las situaciones de riesgo que estoy asegurando. Entonces están completamente individualizadas, ¿no? Y si el, no está así individualizado de manera expresa, entonces no corresponde por el asegurador asegurar aquel riesgo, ¿no? Entonces, eh, es necesario, como señala, un seguro separado para cada riesgo de cual el asegurado quiera prevenirse. Un contrato de seguro de vida, un contrato de seguro de incendio, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, bueno, ahí termina la lección y también es la última clase de la materia, así que nos estamos viendo la fecha del examen. No se olviden presentar sus trabajos finales y cualquier cosa nos comunicamos nomás por el WhatsApp. Hasta luego.